Cuando escuché el golpe de la puerta y salí con las manos aún húmedas del fregadero, no imaginé que ese simple gesto cambiaría mi vida. Él estaba ahí con una caja en brazos, la camisa pegada al cuerpo por el calor de la mudanza, y una sonrisa amable que no tenía prisa. Me ofrecía ayudar sin pensarlo, quizá porque no recordaba la última vez que alguien me había mirado con atención. Mientras levantábamos las cosas juntos, sentí un leve cosquilleo recorrerme el brazo cuando sus dedos rozaron los míos, como si mi piel recordara lo que era ser tocada. Esa noche, mientras doblaba la ropa de mi marido y escuchaba la televisión de fondo, me descubrí pensando en su voz, en la forma en que se agachó para recoger los libros del suelo, en cómo me preguntó si vivía sola. No, no estaba sola. Tenía marido. Un buen marido, decían. Pero esa pregunta tan inocente se sintió como una grieta. Una grieta por donde empezó a filtrarse la verdad. Hacía mucho tiempo que yo no me sentía viva. Y aunque no entendía aún lo que se venía, aunque no sabía que un beso bajo la lluvia y un silencio compartido podían pesar más que años de matrimonio, ya era demasiado tarde. Antes de contarte cómo sucedió todo, y por qué no me arrepiento aunque debería, dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que tu vida iba en piloto automático y bastó una mirada para despertar? ¿Alguna vez escondiste un pensamiento que no te atreviste ni a escribir? La cafetera goteaba de forma intermitente, marcando un ritmo casi hipnótico en la cocina silenciosa. Me senté frente a la ventana, como cada mañana, con la taza entre las manos. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes espesas, grises, igual que los últimos años de mi matrimonio. No era infeliz. O al menos eso me repetía con frecuencia. Tenía un techo, una casa decorada con gusto, estabilidad, un hombre que cumplía. Que traía flores en fechas señaladas y que preguntaba, ¿cómo estuvo tu día?, sin dejar de mirar su pantalla. ¿Eso era el amor después de tanto tiempo? Mi vida se había vuelto un ritual: limpiar, cocinar, cuidar el jardín, asistir a cenas con vecinos, sonreír en las fotos, escuchar sin ser escuchada. Teníamos una rutina marcada por el confort y la falta de pasión. No era su culpa, ni la mía. Tal vez simplemente habíamos envejecido por dentro antes que por fuera. Ese día, mientras limpiaba los cristales del ventanal del comedor, vi un camión estacionarse frente a la casa contigua. Hacía meses que esa vivienda estaba vacía. Observé cómo un hombre bajaba del vehículo y abría la compuerta trasera. Era más joven que yo, aunque no mucho. Alto, moreno, con movimientos tranquilos, casi cuidadosos. Descargaba cajas sin ayuda, como si disfrutara el proceso. Sin pensarlo, me acerqué a la reja. Le ofrecí un vaso de agua fría, justificándome con el calor. Aceptó con una sonrisa que no era coqueta, pero tampoco indiferente. Cruzó la calle, recibió el vaso y se sentó en el muro del jardín mientras bebía. Hablamos unos minutos. Su voz era baja, serena, con pausas que no parecían incomodidad sino atención. Me contó que venía del norte, que buscaba tranquilidad. Yo asentía con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Era absurdo, pensé. Solo una charla de cortesía. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi marido entró con una caja envuelta. Para ti, dijo. Era un brazalete de oro blanco. Hermoso, caro, impersonal. Le agradecí, lo besé en la mejilla. Él volvió a su despacho. Yo me quedé mirando la caja abierta, sintiendo que ese gesto, aunque noble, no tocaba nada en mí. Los días siguientes el nuevo vecino apareció cada vez más seguido por mi campo visual. Desde la ventana lo veía regar sus plantas, colgar cuadros, barrer la entrada. Un día, me encontré forcejeando con una mesa que no lograba mover. Me ofrecí a ayudar. Nos reímos de nuestra falta de fuerza. Fue natural. Fue humano. En casa, el ambiente era diferente. Mi esposo estaba cada vez más sumergido en su trabajo. Cuando hablábamos, eran frases cortas, mecánicas. Empezaba a sentirme invisible. Tal vez lo había sido durante mucho tiempo. Un jueves por la tarde, mientras cuidaba los rosales, el vecino se acercó con una pequeña canasta de frutas. Por la ayuda, dijo.
Le invité a pasar para que no estuviera bajo el sol. Aceptó. Se sentó en la cocina, miró alrededor y dijo que mi casa olía a pan tostado y madera. Me hizo reír. Charlamos de libros, de música, de ciudades que habíamos visitado. Me sorprendió lo fácil que era hablar con él. No había tensión, solo una sensación cálida, como si nos conociéramos de antes. Esa noche me costó dormir. Recordaba su risa, sus preguntas, la forma en que me escuchó cuando hablé de mi jardín, de las camelias que planté con mi madre. Recordaba también cómo me miró antes de irse. No fue descarado. Fue como si viera algo en mí que ni yo misma recordaba tener. Al día siguiente evité salir. Me sentía culpable por haber disfrutado tanto una conversación con otro hombre. Por dentro me decía que no había pasado nada, que solo era una amistad incipiente. Pero algo en mi cuerpo, una energía nueva, una especie de cosquilleo constante, desmentía esas excusas. Mi marido se fue temprano. Dejó un mensaje en el espejo con un post-it: te veo en la noche. ¿Hacemos sushi? Miré mi reflejo. Parecía cansada, pero no de mal dormir, de vaciarme lentamente durante años. Me arreglé igual. Algo dentro de mí se resistía a seguir siendo solo función, solo costumbre. Esa tarde lo vi nuevamente. Estaba sentado en su porche leyendo. Alzó la vista y sonrió. Yo también sonreí sin pensar. Fue un gesto automático, pero me hizo bien. Caminé hacia la calle, llevando un frasco de mermelada casera. Para que pruebes algo dulce de por aquí, dije. Lo tomó, agradeció y preguntó si podía invitarme un café el fin de semana. Dije que sí, como si no tuviera nada que consultar. Cuando regresé, mi esposo ya estaba en casa. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí. No sabía cómo explicar que algo se estaba moviendo en mi interior. No era amor por otro, era la súbita toma de conciencia de todo lo que me faltaba. Y de que ese vacío, aunque silencioso, también podía hablar. Esa noche soñé con una lluvia suave, con dos cuerpos que no se tocaban, pero que estaban peligrosamente cerca. Me desperté con una mezcla de deseo y miedo. No de lo que podía pasar, sino de lo que ya había empezado. Porque aunque aún no lo sabía, la historia ya había comenzado. El día siguiente amaneció más cálido de lo habitual. El cielo, despejado, parecía una invitación a salir, a no quedarse encerrada entre paredes que conocía demasiado bien. Me vestí sin prisa, eligiendo una blusa ligera y una falda que casi nunca usaba. No era por nadie. Al menos, eso quise creer. A media mañana, el timbre sonó. Era él. Traía una caja mediana entre los brazos y una sonrisa ligeramente nerviosa en el rostro. Me explicó que necesitaba ayuda para ensamblar una estantería, que no quería molestar, pero que había escuchado de parte del portero que yo era buena con herramientas. Reí. No porque fuera cierto, sino porque la excusa tenía algo de infantil que me enterneció. Le dije que no prometía mucho, pero que lo intentaría. Caminamos juntos hasta su casa. Al entrar, noté que el lugar seguía lleno de cajas. A pesar del desorden, había algo acogedor en el ambiente. Libros apilados, una guitarra recostada contra la pared, un par de cuadros sin colgar. Él me ofreció un vaso de agua, y comenzó a sacar las piezas de madera de la caja. Me pidió que le sostuviera una tabla mientras alineaba los tornillos. Durante un rato hablamos solo de herramientas, de cómo encajaban las piezas. Pero poco a poco la conversación fue derivando en otras cosas, sus lecturas favoritas, sus experiencias al mudarse tantas veces, su amor por las plantas. Descubrí que compartíamos cierta fascinación por el silencio, por los momentos simples. No había pretensión en sus palabras ni una necesidad de impresionar. Solo fluidez. Al acabar el montaje nos sentamos en el sofá. Él encendió un viejo tocadiscos, y una melodía suave llenó el aire. La charla se pausó y por un instante solo nos acompañó la música. Me sorprendí observándolo, sus manos reposando sobre las rodillas, su mirada perdida en algún punto del suelo, y esa serenidad que parecía envolverlo todo.
Me sentí tranquila, cómoda y al mismo tiempo peligrosamente expuesta. Al regresar a casa, me encontré con mi esposo en la cocina. Recién llegado del trabajo, dejaba su maletín en el suelo mientras hablaba por teléfono con tono impaciente. Asentí con la cabeza cuando notó mi presencia, y él me dedicó una sonrisa rápida antes de volver a la llamada. Volví a escuchar la frase de siempre: sí, te mando el informe esta noche. Como si fuera parte de un guión que se repetía a diario. Durante la cena, intentó hablarme de un nuevo proyecto. Usaba términos técnicos que no comprendía del todo, y yo asentía por inercia. De pronto me preguntó si me gustaría ir con él a una conferencia que se celebraría en otra ciudad. Mi respuesta fue vaga. No sabía qué me molestaba más, que me invitara como si fuera una acompañante decorativa o que esperara entusiasmo cuando ni siquiera me había mirado a los ojos. Después de lavar los platos, subí a la habitación. Me senté en la cama, mirando el brazalete que me había regalado días atrás. Aún brillaba, perfecto, sin una sola marca. Como nuestra relación, impecable por fuera, vacía por dentro. Sentí una punzada de algo que no supe nombrar. ¿Culpa? ¿Deseo? ¿Tristeza? Esa noche soñé con el sonido de su risa. No había rostros ni escenas claras, solo su voz y una sensación de calma. Al despertar, supe que debía evitar verlo. Que lo más prudente era marcar una distancia antes de que algo se desbordara. Durante 3 días, no salí más allá de la tienda del barrio. Ignoré el impulso de mirar por la ventana, de encontrarlo en el jardín. Me forcé a pensar en otras cosas, en recetas, en libros, en proyectos manuales que había postergado. Pero cada objeto de la casa parecía devolverme a él. La estantería de mi salón, similar a la que habíamos armado juntos. Las plantas que él también mencionó cuidar. Incluso una canción en la radio evocó su voz. Al 4.º día salí al mercado temprano. Mientras elegía tomates, escuché su voz saludándome. Me giré fingiendo sorpresa. Estaba ahí con una bolsa de pan en una mano y la otra en el bolsillo. Sonreía con naturalidad, como si no hubiera pasado nada. Me preguntó si estaba bien, que no me había visto últimamente. Asentí y dije algo trivial sobre estar ocupada. No insistió. Me acompañó un tramo del camino de regreso, hablando de recetas con berenjenas. No mencionó lo que habíamos compartido. Yo tampoco. Al llegar a casa, abrí la bolsa del mercado y sentí que algo no encajaba. Todo seguía igual, pero yo no. El tiempo parecía flotar entre 2 realidades, la de mi vida de siempre y la de los últimos días, donde cada gesto suyo dejaba una huella en mi mente. Esa noche mi esposo llegó más temprano de lo habitual. Traía una botella de vino, dijo que necesitábamos relajarnos. Puso música suave, sirvió las copas, preparó una tabla de quesos. Hablaba con entusiasmo de un nuevo proyecto, de los beneficios, de lo que podríamos hacer con la bonificación. Yo lo miraba, intentando encontrar una chispa de lo que alguna vez sentimos. Pero lo único que veía era esfuerzo. Y agradecí el esfuerzo, aunque ya no bastaba. Al finalizar la cena, mientras él recogía los platos, me di cuenta de que lo que más me dolía no era lo que había pasado con el vecino, sino lo que no pasaba con mi esposo. La distancia no se construyó de un día para otro. Era un silencio prolongado, una costumbre de no preguntar, una rutina de no tocarse. En medio de la noche me despertó el sonido de la lluvia. Me acerqué a la ventana. Afuera el jardín se empapaba. Me pregunté si él estaría viendo la misma lluvia desde su casa. Si también pensaba en lo que no dijimos. Cerré la cortina con suavidad, pero el pensamiento quedó. Y fue entonces, al volver a la cama, cuando escuché el timbre. Una sola vez. Contundente. Me quedé inmóvil. El corazón latiendo como si quisiera escapar. Miré el reloj. Las 11:15. Mi esposo dormía profundamente. Bajé descalza sin encender las luces. Abrí la puerta solo un poco. Era él. No dijo nada. Tampoco yo.
Nos miramos. Y we kissed. Desperté antes del amanecer con los primeros rayos del sol colándose entre las cortinas. Mi esposo dormía profundamente con la boca apenas entreabierta, la respiración pesada y regular. Permanecí en la cama unos minutos observándolo. No sentía rechazo. Tampoco amor. Era más bien una sensación de convivencia prolongada, como quien se acostumbra al color de las paredes, está ahí, pero uno ya no lo nota. Bajé a la cocina, preparé café y lo serví en la taza que siempre usaba, la azul con borde agrietado. Me senté frente a la ventana, viendo cómo el vapor se disipaba. Aún sentía el eco del beso de la noche anterior, como una presión sutil en los labios. No había sido premeditado. No fue violento. Solo ocurrió. Y aunque mi cuerpo vibró, mi mente entró en una especie de niebla difícil de dispersar. Durante todo el día evité pensar demasiado. Me refugié en las tareas habituales, doblar la ropa, pasar el trapo por el suelo, limpiar los estantes altos que casi nunca toco. Cualquier cosa que mantuviera mis manos ocupadas. Pero los pensamientos volvían como gotas persistentes que terminan por empapar. Por la tarde salí a caminar. Necesitaba aire, perspectiva, algo de distancia de mí misma. Tomé el camino largo hacia la tienda, desviándome por calles secundarias. A cada paso me preguntaba si lo volvería a ver. Si él también pensaba en lo que había pasado. Si lo había interpretado como un error. O como el inicio de algo. En la tienda elegí fruta sin prestar atención real. Tomates, peras, un manojo de hierbas. Estaba en la fila cuando una voz detrás de mí me llamó por mi nombre. Me giré. Era él. Sostenía una botella de aceite y una caja de té. Su rostro no mostraba incomodidad, solo una ligera cautela. Como si esperara que yo marcara el tono. Pagamos casi al mismo tiempo. Afuera, el sol ya bajaba. Me ofreció llevarme de regreso. Dudé por un instante, pero asentí. Caminamos en silencio por 2 cuadras. No era un silencio pesado, sino uno lleno de cosas que aún no se decían. Antes de llegar a la esquina de mi casa, se detuvo. Dijo que entendía si yo necesitaba espacio. Que no iba a presionar. Solo quería asegurarse de que estaba bien. Le agradecí. No dije más. Y él tampoco insistió. Continuamos el trayecto como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Y estaba ocurriendo aún, aunque no se viera. Esa noche mi esposo llegó tarde. Se disculpó. Dijo que había tenido una reunión que se alargó. Me entregó una pequeña caja envuelta. Al abrirla, descubrí un perfume. Uno caro con aroma denso y floral. Lo rocié en mi muñeca. No me gustó. Era fuerte e invasivo, como si intentara cubrir algo. Él me sonrió y me abrazó con una de sus manos aún sosteniendo el celular. Yo cerré los ojos. Mientras cenábamos me preguntó si quería acompañarlo a un viaje de negocios la semana siguiente. Dijo que podríamos aprovechar y hacer turismo. Que necesitábamos tiempo juntos. Respondí que lo pensaría. En su tono no había urgencia, sino una especie de protocolo. Como si marcara casillas en una lista de responsabilidades conyugales. Al día siguiente decidí volver a evitarlo. A él. Al vecino. No pasé por su casa ni miré su jardín, ni respondí su mensaje, sí, porque me había escrito. Era un texto simple sin carga, todo bien. No supe qué contestar, así que no lo hice. Pasé la tarde en la biblioteca del barrio. Busqué libros que no necesitaba. Me senté en una esquina y fingí leer. En realidad pensaba en mí misma. En lo que me estaba pasando. No era solo atracción. Tampoco era una crisis banal. Era como si de pronto mi mundo de siempre se hubiera agrietado, revelando un vacío que no quería mirar. Y él, con su presencia tranquila, había señalado ese vacío sin pretenderlo. Volví a casa al anochecer. El ambiente estaba cargado de aromas,
carne asada, especias. Mi esposo cocinaba. Me recibió con entusiasmo. Dijo que había pensado en sorprenderme. Puso música de fondo, sirvió vino. Durante la cena, intentó hacerme reír. Recordó anécdotas viejas, nuestras primeras vacaciones, el viaje en carretera donde nos perdimos. Yo sonreía. Por educación, por cariño residual, por no romper la escena. Pero en medio de su relato sobre una playa desierta, mi mente se desvió. Pensé en el silencio en la casa del vecino, en el aroma tenue a madera, en su forma de escuchar sin interrumpir. Pensé en cómo no necesitaba llenar cada momento con palabras. Y me dolió darme cuenta de cuánto lo necesitaba. Esa noche me acosté sin decir mucho. Él se quedó viendo una serie. Yo fingí leer. Cuando apagó la luz, me abrazó por la cintura. No dije nada. Me hice la dormida. Sentí su respiración en mi nuca. Y también sentí con claridad que algo dentro de mí se había desplazado para siempre. A la mañana siguiente decidí responder el mensaje. Escribí, estoy bien. Solo confundida. Necesito tiempo. Lo envié y dejé el teléfono en la mesa. No miré si lo leyó. Salí al jardín, regué las plantas, observé cómo el agua se deslizaba entre las hojas. Me sentí triste. Y al mismo tiempo viva. Esa contradicción me acompañaría todo el día. Más tarde encontré una caja en la puerta. Era una pequeña canasta con limones y una nota, para tus infusiones. Cuídate. No había firma. No hacía falta. La llevé adentro sin saber si debía sentir alegría o culpa. Tal vez ambas. Mi esposo volvió a casa con entradas para un concierto. Uno de esos que solíamos disfrutar hace años. Me mostró los boletos con ilusión. Dijo que eran buenos asientos. Le respondí que lo pensaría. Que no sabía si me sentiría con ánimo. Lo notó. Lo sintió. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi fruncir el ceño, bajar la mirada. Me preguntó si todo estaba bien. No supe qué decir. Dije que solo estaba cansada. Que era una etapa. ¿Me creyó, o prefirió creerme? Subí a la habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Miré el reflejo en el espejo del armario. Me veía distinta. No más joven, ni más feliz. Solo distinta. Como si algo hubiera despertado, y no quisiera volver a dormirse. Y comprendí que aunque no sabía hacia dónde iba todo esto, ya no era posible fingir que nada había pasado. Porque sí había pasado. Y no solo una vez. Había pasado dentro de mí. Y eso lo cambiaría todo. El domingo amaneció cubierto por una neblina ligera que se deslizó suavemente sobre los techos de la urbanización. Me levanté temprano, más por costumbre que por necesidad, y salí al jardín con una taza de té caliente entre las manos. El aire olía a tierra húmeda, a calma. Sin embargo, dentro de mí no había calma. Había una especie de alerta sorda, como si algo estuviera a punto de desbordarse y yo no supiera en qué dirección. Pasé más de una hora podando rosales, limpiando las hojas secas, intentando encontrar orden en el caos de mis pensamientos. A cada instante me sorprendía repasando lo vivido los últimos días, las palabras intercambiadas, los silencios prolongados, la tensión invisible que crecía sin permiso. Aún no sabía cómo nombrarlo. No era amor. Tampoco simple atracción. Era una necesidad silenciosa de ser vista, escuchada, tocada sin tocar. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Al mediodía, mi esposo regresó de correr. Entró sudado con los auriculares aún puestos y la respiración agitada. Me besó en la mejilla con rapidez y se dirigió directo a la ducha. Desde la cocina, lo escuché tararear. Pensé que ese gesto, tan cotidiano, tan ajeno a mí, era una forma perfecta de describirnos, él en su mundo, yo en otro paralelo, coexistiendo sin colisión. Después del almuerzo me propuso salir a caminar juntos. Acepté.
No quería más distancia. Tal vez, de alguna manera inconsciente, aún deseaba salvar lo que quedaba entre nosotros. Caminamos por el parque hablando de trivialidades, el clima, la economía, una serie que él quería ver. Yo lo escuchaba, asentía, incluso sonreía. Pero en el fondo, todo sonaba lejano. En un momento me tomó de la mano. Lo hizo con naturalidad, como quien recuerda que se supone que debe hacerlo. Yo no me aparté. Pero tampoco sentí nada. Ni calidez ni rechazo. Solo la presión de unos dedos que ya no sabían buscarme. Esa noche me encerré en mi estudio y me senté frente al escritorio, con una libreta abierta y un bolígrafo en mano. Escribí una sola frase: no sé quién soy en esta historia. La subrayé. La volví a mirar. Y entonces supe que necesitaba recuperar mi voz, mi deseo, mi voluntad. Porque por años había vivido en función de los demás. De lo que se esperaba de mí como esposa, como mujer madura, como parte de una imagen que nunca cuestioné. Al día siguiente pasé frente a la casa del vecino sin intención real de detenerme. Pero lo vi. Estaba en el porche con una taza de café, leyendo un periódico arrugado. Levantó la vista y me saludó con una sonrisa breve. Yo respondí con un gesto casi imperceptible y seguí caminando. Sin embargo, a los pocos pasos, escuché su voz. Me preguntó si quería unirme. Dudé. Mucho. Pero mis pies se detuvieron antes que mi mente pudiera decir no. Acepté su invitación. Me senté en una silla junto a él. No hablamos mucho. El silencio no era incómodo. De hecho, se sintió como un refugio. Me preguntó si me gustaban las plantas. Le dije que sí, que tenía un jardín. Me pidió que le enseñara a cuidar un rosal que había comprado. Le prometí que pasaría un día para ayudarle. Mientras hablábamos, noté que evitaba cualquier gesto que pudiera malinterpretarse. No se acercó más de lo necesario. No me tocó. Ni siquiera prolongó su mirada más de lo habitual. Y sin embargo, todo en él parecía sintonizado con mi presencia. Esa contención, ese respeto tácito, me estremeció más que cualquier caricia. Volví a casa con la sensación de haber cruzado una línea, aunque no se hubiese dicho nada. Sabía que algo había cambiado en mí. Ya no se trataba de una atracción pasajera. Tampoco de una simple fantasía. Era una transformación interna profunda que empezaba a guiar mis pasos. Esa tarde mi esposo me sorprendió con una cena especial. Había hecho una reserva en un restaurante nuevo del centro. Se había tomado el tiempo de investigar, de planear. Me lo dijo con entusiasmo, como si fuera una oportunidad para reconectar. Me puse un vestido que hacía meses no usaba. Me maquillé con cuidado. Me miré al espejo y me dije: hazlo por ti. No por él. Durante la cena hablamos más de lo habitual. Él hizo un esfuerzo sincero por preguntarme sobre mis intereses, por recordar anécdotas del pasado. Me reí en varios momentos. No fingí. Me sentí cómoda. Incluso nostálgica. Pero no enamorada. Mientras él hablaba sobre un viaje que quería hacer juntos, mi mente divagó. Pensé en el rosal del vecino. En la taza de café. En la quietud de su porche. Me odié un poco por eso. Y al mismo tiempo supe que no podía evitarlo. Esa noche, al volver a casa, él intentó abrazarme. Lo permitió mi cuerpo, pero no mi alma. Fue un contacto tibio sin profundidad. Me di vuelta en la cama, fingí estar cansada, y cerré los ojos. Pero no dormí. En la madrugada, me levanté sin hacer ruido. Bajé a la cocina, serví un vaso de agua y me senté en la penumbra. Afuera llovía. Las gotas golpeaban el cristal con un ritmo irregular. Y pensé en lo absurda que era la vida a veces, una mujer adulta, casada, con todo lo que se supone que debe dar felicidad, sentada sola, preguntándose por qué no puede dejar de pensar en un hombre que apenas conoce. No era deseo físico. Al menos no solo eso.
Era una sensación de reconocimiento. Como si él, sin proponérselo, hubiera encendido una parte de mí que llevaba años dormida. Y ahora, esa parte no quería volver al silencio. Amanecí sin haber pegado ojo. Mi esposo ya se había ido al trabajo. La cama estaba tendida, el baño limpio, la cocina ordenada. Todo en su lugar. Menos yo. Me vestí con ropa cómoda y me dirigí al vivero. Compré fertilizante y herramientas pequeñas de jardinería. Necesitaba una excusa. O tal vez, una razón. Tocó el timbre de su casa al mediodía. Tardó unos segundos en abrir. Al verme se sorprendió. Sonrió con suavidad. Le mostré la bolsa con los productos. Le dije que venía a ayudarlo con su rosal, como había prometido. Me hizo pasar. Me ofreció agua. Salimos al pequeño jardín trasero. Empezamos a trabajar en silencio con las manos en la tierra, el sol acariciando nuestros rostros. De vez en cuando él hacía preguntas simples, cuánto regar, cómo podar. Yo respondía con calma. Pero dentro una tormenta. En un momento nuestras manos se tocaron al mismo tiempo. Fue solo un instante. Pero bastó. Lo miré. Él también me miró. Y ahí estaba todo dicho. Sin palabras. Sin gestos innecesarios. No pasó nada más. Pero dentro de mí, el mundo volvió a temblar. Y supe sin lugar a dudas, que el siguiente paso ya no era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. El lunes comenzó como todos los lunes, lento, predecible, sin sobresaltos. Me desperté antes que el despertador como de costumbre. Mi esposo ya no estaba en la cama. Escuché el sonido del agua en la ducha y el murmullo de las noticias en la televisión del cuarto de estar. Bajé las escaleras en silencio, preparé café y lo serví en su taza favorita, la que siempre dejaba en la encimera cada mañana, esperando que yo la llenara. Cuando bajó se acercó, me dio un beso rápido en la mejilla, y se llevó la taza sin decir palabra. Su rutina estaba tan perfeccionada que ya no requería de mi presencia emocional. Solo de mis manos, de mi eficiencia. Me preguntó si quería que pasáramos a cenar fuera esa noche, como para cambiar la rutina. Le dije que sí, aunque ni siquiera sabía si me apetecía. A veces era más fácil asentir que explicar. Después de que se fue, la casa quedó en silencio. Me senté en el sofá con una manta sobre las piernas y traté de leer. Pero no podía concentrarme. Mi mente se iba una y otra vez al jardín del vecino, al momento en que nuestras manos se tocaron. Fue apenas un segundo, pero ese segundo tenía un eco que se repetía en mi interior con una claridad asombrosa. Decidí salir a caminar para despejarme. Crucé el parque y tomé un camino diferente al habitual. Quería perderme un poco entre calles, escapar de mí misma. Sin embargo, al regresar, pasé inevitablemente frente a su casa. Él estaba afuera, regando unas plantas nuevas que no había visto antes. Me saludó con una sonrisa contenida. Yo levanté la mano, tímida. Iba a seguir de largo, pero su voz me detuvo. Me preguntó si los fertilizantes que compramos juntos eran los adecuados. Me acerqué solo un par de pasos. Le dije que sí, que eran buenos. Nada más. Hubo una pausa. De esas que no incomodan, pero que están cargadas de algo más profundo. Me preguntó si tenía unos minutos. Dijo que quería enseñarme cómo había organizado la estantería que armamos días atrás. Dudé, lo juro. Pero asentí. Entré. No por impulso, sino porque ya no quería seguir luchando contra mí. Dentro de la casa, todo olía a madera y café. Me mostró el mueble con orgullo. Había colocado libros, algunos adornos, una pequeña planta. Me pidió mi opinión. Dije que me gustaba, que le daba carácter al espacio. Me ofreció un café. Acepté. Nos sentamos uno frente al otro con la mesa baja entre ambos. Hablamos de temas neutros, películas, libros, recetas. Todo sin urgencia, sin tensión explícita.
pero con una corriente invisible que nos unía. Cuando me levanté para irme, él me acompañó hasta la puerta. No hubo gestos innecesarios. Ni palabras de más. Pero al abrir la puerta, lo miré y vi en sus ojos el mismo temblor que yo llevaba dentro. Y sin saber cómo ni por qué, we kissed. No fue planeado. Tampoco fue impulsivo. Fue una consecuencia. De días, de gestos, de miradas no dichas. Fue breve. Silencioso. Pero definitivo. Me alejé enseguida. No dije nada. Él tampoco. Salí de su casa sintiendo que había dejado algo atrás y recogido algo nuevo, más pesado, más verdadero. Caminé despacio de regreso. Cada paso se sentía como si estuviera recorriendo dos mundos al mismo tiempo, el que conocía y el que acababa de abrirse ante mí. Entré en casa, dejé la cartera sobre la mesa, me lavé las manos como si pudiera borrar algo más que el polvo. Pero no se borra un beso como se borra una mancha. No cuando lo llevas dentro. Esa tarde, me dediqué a cocinar con esmero. Preparé la cena que más le gustaba a mi esposo. Puse la mesa con cuidado como si una parte de mí quisiera expiar culpas a través de pequeños actos. Cuando llegó se sorprendió. Me dijo que todo olía delicioso. Me abrazó por detrás mientras revolvía la salsa. Sentí su cuerpo cerca, sus labios en mi cuello. Y me paralicé. No por miedo. Ni siquiera por desagrado. Sino porque ya no era ahí donde mi cuerpo esperaba sentirse vivo. Nos sentamos a cenar. Hablamos de su día, de su jefe, de un nuevo cliente. Yo respondía con sonrisas medidas, frases adecuadas. Pero dentro de mí, el ruido era ensordecedor. Después de comer, me ofrecí a lavar los platos. Él se fue a la sala, encendió la televisión. Mientras el agua corría sobre los cubiertos, pensé en todo lo que estaba cambiando sin que nadie más lo notara. Yo estaba cambiando. Silenciosamente como la erosión. Día tras día, un poco más. Cuando me acosté, él ya dormía. Me acurruqué a su lado intentando encontrar algo familiar. Pero lo único que sentí fue la distancia. Me giré hacia la ventana. Afuera, la luna estaba alta, clara, como una observadora muda. Cerré los ojos y traté de no pensar. Pero no pude. Solo podía recordar el roce de sus labios, la calma de su casa, la forma en que me miró sin exigencias. A la mañana siguiente volví a despertarme temprano. Pero esta vez me quedé en la cama, mirando el techo. Sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Había cruzado una línea que no sabía si quería volver a traspasar. No me arrepentía. Pero tampoco me sentía en paz. Mi esposo salió temprano, dejando una nota en la mesa: gracias por la cena de anoche. Te quiero. La leí varias veces. Me dolió. No porque no fuera sincera, sino porque llegaba tarde. Tarde para lo que yo ya no sabía si podía recuperar. Ese día no salí de casa. Ordené cajones, saqué ropa vieja, limpié estanterías. Me aferré a la idea de controlar algo. Pero cada vez que me detenía, volvía a esa imagen, su rostro cerca del mío, su silencio lleno de respeto, la sensación de que por un instante fui vista. Por la tarde recibí un mensaje suyo. Corto. Cuidadoso. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. Apagué el teléfono, lo dejé sobre la mesa y me senté en el jardín. Las flores parecían más vivas. O tal vez era yo la que miraba distinto. El sol bajaba y la brisa movía las hojas con delicadeza. Me pregunté si era posible vivir entre dos realidades, sostener dos verdades al mismo tiempo. No tenía respuestas. Pero tenía una certeza: ya no era la misma. Y aunque no sabía hacia dónde iba todo esto, tampoco quería volver atrás. La semana avanzó con una lentitud casi insoportable. Los días parecían repetirse, como si el reloj diera vueltas en círculo sin moverse hacia adelante. Me refugié en las tareas domésticas con una dedicación casi obsesiva.
Limpié cortinas, lavé las ventanas por dentro y por fuera, organicé armarios que llevaban años sin tocarse. Era como si al poner orden afuera intentara controlar lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Mi esposo mantenía su ritmo habitual. Trabajo, reuniones, llamadas, comidas programadas. Por momentos creía notar algo en su mirada, como una pregunta sin formular, una sospecha leve. Pero si existía, no la compartía. Seguía hablándome con la misma cortesía de siempre, con la ternura funcional de quien cumple su papel con eficiencia. Me preguntaba si yo también le era invisible, como él lo era para mí desde hacía tanto tiempo. Una tarde, mientras organizaba libros en el estante del salón, encontré una vieja postal. Era de un viaje que habíamos hecho a Mendoza en nuestros primeros años de casados. En el reverso, él me había escrito una frase breve, casi torpe: «Gracias por enseñarme a mirar los atardeceres». Me quedé un largo rato con esa frase entre los dedos. Era sencilla, sincera, y de algún modo me rompió por dentro. ¿Dónde habían quedado esos gestos? ¿Cuándo dejamos de hablarnos con el corazón? Esa noche, durante la cena, él me miró con seriedad y dijo que le preocupaba verme tan distraída últimamente. Preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí, que solo estaba un poco cansada, que el calor me afectaba. No insistió. Bajó la mirada y volvió a su plato. Quise decirle tantas cosas, pero no supe por dónde empezar. Y el silencio fue más fácil. Al día siguiente decidí salir temprano al mercado. Quería evitar encontrarme con él con el vecino. No me sentía preparada para otra conversación, ni siquiera para una mirada. Pero el destino, o lo que fuera, tenía otros planes. Lo vi desde lejos cargando bolsas. No me había visto. Crucé la calle, me desvié, fingí que buscaba algo en una vitrina. Mi corazón latía con fuerza, como si huyera de algo que llevaba dentro. Cuando regresé a casa, me encerré en el cuarto de costura. No tenía nada que hacer allí, pero necesitaba un refugio. Me senté en la silla junto a la ventana, miré las macetas secas y pensé en lo frágil que era la voluntad cuando el deseo se había despertado. No se trataba solo de él. Era mi cuerpo, mi mente, mi necesidad de sentirme viva otra vez. Por la tarde mi esposo me anunció que había reservado un fin de semana en la costa. Dijo que pensaba que nos vendría bien salir de la rutina, estar solos, reencontrarnos. Su tono era amable pero inseguro. Como si intuyera que algo se estaba quebrando. Asentí sin entusiasmo. Él pareció notar mi falta de emoción, pero no dijo nada más. Se limitó a mostrarme la foto del hotel, del restaurante frente al mar. Yo solo asentía. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, me levanté 3 veces a beber agua, encendí y apagué la lámpara. La casa entera estaba en silencio, pero dentro de mí había un ruido constante. Pensé en el viaje, en lo que implicaba. Una oportunidad, quizás. Un intento. Pero también un escenario forzado, una escapatoria artificial. A la mañana siguiente me vestí temprano y salí a caminar. Sin rumbo, sin intención. Y terminé en el lugar que había evitado toda la semana, su puerta. Estaba abierta. Él salía justo en ese momento con las llaves en la mano. Nos miramos sin sorpresa, como si ambos supiéramos que ese encuentro era inevitable. Me preguntó si quería pasar. Respondí que no. Pero no me moví. Nos quedamos allí en el umbral, en esa línea difusa entre lo que se dice y lo que se calla. Me preguntó cómo estaba. Le dije que confundida. Que no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Él no respondió de inmediato. Dijo que entendía. Que no esperaba nada, pero que no podía fingir que no sentía lo que sentía. Volví a casa sin recordar cómo había llegado. Todo parecía irreal. El aire, las plantas, las paredes. Me senté en el sofá con las manos temblorosas. Y comprendí que había llegado a un punto sin retorno. Que no podía seguir viviendo con el alma dividida entre lo que debía hacer y lo que deseaba profundamente. Decidí no ir al viaje. Se lo dije a mi esposo esa misma noche.
Le expliqué que no me sentía bien, que prefería quedarme descansar. Me miró con desconcierto. Preguntó si era algo físico. Le dije que no. No insistió. Solo asintió, resignado. No sabía cómo leer mi distancia. Tal vez pensó que era una crisis pasajera. Tal vez no quería ver más allá. Durante los días siguientes me mantuve alejada de todo. Ni al mercado, ni al parque, ni a su casa. Necesitaba pensar. O no pensar. Solo dejar que el tiempo hiciera lo suyo. Pero el tiempo no cura lo que uno no enfrenta. Y cada día, el vacío crecía un poco más. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché pasos en la vereda. Levanté la vista. Era él. No traía nada, no buscaba nada. Solo caminaba. Me miró. Me saludó con un gesto leve. Yo no respondí. Pero mi cuerpo tembló. Esa noche me acosté con el corazón en un puño. Cerré los ojos y sentí su presencia en cada rincón de mi mente. No era amor. Era algo más urgente, más real. Era la necesidad de ser, de recuperar una parte de mí que había olvidado. Y supe con toda la certeza del mundo que lo que vendría no podría detenerse. Porque había algo que ya estaba escrito, aunque aún no se hubiera dicho en voz alta. Y era solo cuestión de tiempo. De muy poco tiempo. El día en que todo cambió comenzó como uno cualquiera. No había señales, ni presagios, ni alteraciones visibles en la rutina. Me desperté temprano como siempre y encontré la nota habitual de mi esposo en la mesa. Reunión a las 9. Almuerzo afuera. Te llamo. No lo tomé como desinterés. Era su forma de mantener el equilibrio. De seguir una estructura donde nada se desbordaba. Y quizás por eso, sin saberlo, yo misma llevaba años contenida. Pasé la mañana en la cocina, horneando pan. El aroma se extendía por toda la casa, cálido y envolvente. Me gustaba ese tipo de actividad, repetitiva y concreta. Algo que podía controlar. Pero por dentro nada estaba en orden. Mis pensamientos eran un hilo interminable de preguntas, deseos, dudas. Me preguntaba si él pensaba en mí, si había sentido también ese momento como algo definitivo. Si esperaba algo o si simplemente se alejaba para no incomodarme. No tenía respuestas. Solo una ansiedad sutil que me carcomía desde dentro. Después del almuerzo, el cielo se nubló de repente. El calor sofocante dio paso a una brisa espesa, cargada de humedad. Salí al jardín a recoger la ropa del tendedero. El viento movía las sábanas como fantasmas blancos. En ese instante comenzó a llover. No una llovizna, sino una de esas lluvias densas que caen de golpe empapándolo todo. Corrí hacia la casa con las prendas en brazos. Cerré las ventanas rápidamente riéndome sola al ver mi reflejo en el espejo del pasillo, mojada, despeinada, viva. Y entonces, como si el destino me hubiera estado observando todo el día, escuché el timbre. Mi corazón dio un salto. Caminé hasta la puerta sin pensar. Abrí. Era él. Estaba empapado, sin paraguas, con la camisa pegada al cuerpo y los ojos fijos en los míos. No dijo nada. Tampoco lo hice yo. Pero el silencio que se formó entre nosotros fue tan intenso como cualquier palabra. Me hice a un lado. Entró. La casa olía a pan caliente y a tierra mojada. Cerré la puerta con cuidado. Él se quedó de pie como esperando una señal. Lo observé unos segundos. Después le dije que se quitara los zapatos. Le traje una toalla. Se la extendí sin tocarlo. Fue la primera vez que estábamos completamente solos en mi casa. Nos sentamos en la cocina. Le serví té. Él lo aceptó con una sonrisa discreta. Durante unos minutos, lo único que se oía era la lluvia golpeando los cristales y el leve sonido de las cucharas en las tazas. No sabía cómo empezar. Pero él sí. Me dijo que había estado pensando en mí. Que no esperaba que las cosas se dieran así.
Que no quería que me sintiera presionada, ni confundida, ni culpable. Que simplemente había algo en mí que lo atraía, algo que no buscaba, pero que ahora no podía ignorar. Lo escuché en silencio. Cada palabra suya era un espejo de lo que yo también sentía, aunque aún no me hubiera atrevido a decirlo en voz alta. Le respondí que no sabía qué significaba todo esto. Que llevaba años durmiendo de pie como una costumbre. Que él había sido una grieta en esa superficie. Que no era justo, ni sencillo, ni planeado. Pero que era real. Lo vi a sentir. No había expectativa en su rostro, solo aceptación. Y eso, más que cualquier promesa, me dio una especie de paz. Terminamos el té. Él preguntó si podía quedarse un rato más. Dije que sí. Fuimos al salón. Nos sentamos en el sofá sin tocarnos. La televisión estaba apagada. Afuera, la lluvia seguía cayendo. El tiempo parecía haberse detenido. Hablamos de cosas pequeñas. De cómo el clima afectaba las plantas. De un libro que él estaba leyendo. De un viaje que hice años atrás. En cada palabra había una ternura contenida, una intimidad que no necesitaba explicación. En un momento el silencio regresó. Lo miré. Él también me miró. Y sin mediar más, nos acercamos. We spent the night together. No diré más. A la mañana siguiente desperté antes que él. Estaba dormido con una expresión serena. Lo observé en silencio, tratando de grabar ese momento en mi memoria. No sabía si habría otro. No sabía si quería que lo hubiera. Pero en ese instante todo tenía sentido. Me levanté con cuidado, preparé café, abrí las ventanas. El jardín brillaba con gotas de lluvia aún adheridas a las hojas. El aire estaba limpio, fresco. Como si el mundo también hubiera cambiado. Cuando se despertó, no hablamos mucho. Me dio las gracias con una voz casi susurrante. Dijo que respetaría cualquier decisión que yo tomara. Le respondí que no tenía una decisión aún. Solo sabía que lo que había ocurrido no era un error. Él asintió. Y se fue. Pasé el resto del día en una especie de calma extraña. No había culpa ni miedo. Solo una certeza, lo que había vivido era verdadero. Y nadie podía quitármelo. Me senté en el jardín, cerré los ojos y dejé que el sol me acariciara la piel. Al final de la tarde mi esposo regresó. Me abrazó al entrar. Dijo que el tráfico había sido terrible. Le pregunté cómo había estado su reunión. Me contó los detalles con entusiasmo. Lo escuché. Asentí. Pero una parte de mí ya no estaba allí. Cené con él, compartimos el postre, vimos la televisión. Todo igual que siempre. Pero yo ya no era la misma. Y eso lo cambiaba todo. El día siguiente amaneció con una claridad extraña, como si la luz no supiera aún cómo posarse sobre las cosas. Me desperté con el cuerpo en calma pero la mente inquieta. No por remordimiento sino por la conciencia absoluta de que nada volvería a ser igual. Me levanté sin hacer ruido. En la cocina, el olor del café recién hecho llenó el espacio con una tibieza engañosa. Me serví una taza y me senté frente a la ventana, observando cómo el jardín absorbía los restos de la lluvia de la noche anterior. Mi esposo dormía todavía. Su respiración llegaba desde el piso de arriba como un ritmo mecánico predecible. Me pregunté si en algún rincón de su mente intuía algo, si en el fondo presentía que la estabilidad en la que vivíamos se había resquebrajado. No por traición, sino por abandono silencioso. Porque uno puede seguir viviendo con alguien, compartiendo rutinas y almuerzos, y aún así no habitar la misma vida. No supe cuánto tiempo estuve allí sentada, escuchando el silencio. Cuando subí, él ya estaba vistiéndose. Me dio los buenos días con su tono habitual, se acomodó la corbata y me dijo que saldría temprano. Le pregunté si regresaría a almorzar. Dijo que no, que tenía reuniones todo el día.
Se despidió con un beso en la frente y desapareció por la puerta como si nada fuera distinto. Pero yo ya no lo veía igual. Ya no lo sentía igual. Durante la mañana intenté volver a mis ocupaciones normales. Limpié el baño, saqué la basura, hice una lista para el supermercado. Pero no lograba concentrarme. Cada objeto en la casa parecía estar impregnado de preguntas que no podía responder. ¿Quién era ahora? ¿Qué haría con lo que había ocurrido? ¿Era posible volver atrás? ¿Y si lo era, realmente quería? Al mediodía, recibí un mensaje suyo. Corto. Preciso. ¿Estás bien? Me quedé mirando la pantalla largo rato antes de responder. Escribí simplemente sí. Hablamos después. No sabía si tenía la fuerza para más en ese momento. Apagué el teléfono. Lo guardé en un cajón, como si pudiera detener el tiempo. Después del almuerzo, decidí salir. El aire fresco me ayudaba a ordenar ideas. Caminé sin rumbo como si los pies supieran más que yo. Pasé por calles que no solía recorrer. Vi tiendas nuevas, niños jugando, ancianos sentados en las plazas. Todo parecía tan cotidiano, tan igual a siempre y sin embargo, yo lo miraba como si fuera otra persona. En algún momento me encontré frente a su casa. No había ido allí con intención, pero allí estaba. No llamé. No me acerqué. Solo la observé desde la acera opuesta, como quien mira un lugar que guarda un secreto demasiado reciente. Una parte de mí deseaba que saliera. Otra, que no lo hiciera. No apareció. Y yo seguí mi camino. Al regresar, mi esposo ya había vuelto. Estaba en la sala, revisando papeles. Me miró y me preguntó si todo estaba bien. Asentí. Me dijo que tenía algo para mostrarme. Se levantó, fue hasta la mesa y regresó con una pequeña caja. La abrió frente a mí. Dentro había una pulsera delicada, de plata, con un pequeño colgante en forma de hoja. Me explicó que la había visto en una tienda camino al trabajo. ¿Qué pensó en mí? Que creía que me gustaría. Me la colocó en la muñeca con cuidado. Yo no dije nada. Solo lo observaba. Su gesto era sincero, no había en él una culpa que no sabía. Y eso me dolió aún más. No por el regalo, sino por todo lo que él aún creía intacto. Cenamos juntos. Hablamos del clima, de la inflación, de una receta que había visto en televisión. Reímos incluso. No fue fingido, pero sí contenido. Como si ambos supiéramos que había algo que no se decía, pero ninguno tuviera aún el lenguaje para nombrarlo. Esa noche me acosté temprano. Él se quedó viendo una serie. Desde la habitación, escuchaba los diálogos, las risas grabadas, los cambios de escena. Cerré los ojos e intenté pensar en otra cosa. En nada. Pero lo único que venía a mi mente era él. Su rostro, su voz, su forma de mirarme sin pedir nada, su silencio respetuoso. Al día siguiente desperté con una sensación extraña. No era tristeza, tampoco ansiedad. Era como si estuviera suspendida en el aire, esperando que algo, cualquier cosa, me empujara hacia un lado u otro. Me duché, me vestí y salí a comprar fruta fresca. Caminé por la feria con el cesto en la mano, saludando mecánicamente a los vendedores de siempre. Cuando regresaba, lo vi. Estaba en la esquina, hablando con un repartidor. Llevaba una camiseta clara, el cabello revuelto, una expresión tranquila. Me vio también. Me sonrió. Yo respondí con una mirada breve y seguí caminando. No había espacio para más en ese momento. Necesitaba pensar, respirar, encontrarme. Pasé la tarde organizando el ropero. Tiré ropa vieja, doblé mantas, coloqué etiquetas. Era una forma de darme orden. De fingir control. Pero en el fondo sabía que ese equilibrio era precario. Que lo que se había movido dentro de mí no se iba a apagar con limpieza ni silencio. Por la noche, al sentarnos a cenar,
mi esposo me preguntó si quería que planificáramos unas vacaciones. Dijo que podríamos ir a algún lugar tranquilo, sin gente, solo los dos. Su intención era buena. Lo supe. Y sin embargo me sentí atrapada. Atrapada entre la lealtad a una historia construida con años, y el impulso a una verdad que apenas había empezado a emerger. Le dije que lo pensaría. Me dijo que lo entendía. Que lo importante era que estuviéramos bien. Y ahí, en medio de esa conversación simple, entendí algo con una claridad devastadora. No era que no lo quisiera. Es que ya no lo amaba. Y esa diferencia, sutil pero abismal, marcaba el verdadero punto de quiebre. Terminé mi comida. Lavé los platos. Me encerré en el cuarto. Apagué la luz. Y en la oscuridad, supe que había comenzado una cuenta regresiva. Una que no sabía aún cómo ni cuándo terminaría. Pero que inevitablemente lo haría. Pasaron 3 días en los que no intercambiamos palabra alguna. No me refiero a mi esposo y a mí, aunque entre nosotros también reinaba un silencio discreto. Hablo de él. Del vecino. De quien, desde hacía semanas, era parte de mis pensamientos más constantes, incluso en los momentos en los que pretendía alejarme. No me escribió. No pasó por mi puerta. No lo vi en la calle. No me saludó desde su jardín. Fue como si ambos hubiéramos decidido, en una especie de acuerdo no dicho, darnos espacio. Respirar. Pensar. Pero la distancia no siempre calma. A veces aviva. A veces permite que lo que parecía momentáneo revele su verdadero peso. Durante esos días intenté seguir mi rutina con naturalidad. Fui al mercado, limpié el patio, contesté mensajes pendientes de amigas que hacía tiempo no veía. Incluso salí una tarde a tomar un café sola, como lo hacía años atrás. Me senté frente a la ventana, vi pasar a la gente, y por un momento sentí que recuperaba algo de mí misma. Pero bastaba un aroma, una melodía, o el simple hecho de ver una taza de cerámica similar a la suya, para que todo regresara. Él. Su voz pausada. Sus silencios. Su forma de mirar sin invadir. Su capacidad de habitar los espacios sin llenarlos. Mi esposo, por su parte, parecía más atento que de costumbre. Me observaba con discreción, me preguntaba si quería que cocináramos juntos, si necesitaba ayuda con las compras, si quería salir el fin de semana. Respondía con amabilidad, sin evasivas pero sin entusiasmo. Me costaba mirar sus ojos por mucho tiempo. Había algo en su mirada que me inquietaba. Tal vez intuición. Tal vez simplemente una percepción aguda del cambio que se gestaba en mí, aún sin conocer su origen. Una tarde decidí ordenar la pequeña habitación del fondo. Era un espacio que usábamos como depósito, lleno de cosas acumuladas con el paso del tiempo, cajas con documentos viejos, muebles que ya no tenían lugar, cortinas que nunca colgamos. Mientras removía objetos, encontré un álbum de fotos. Lo abrí sin demasiadas expectativas, pero al ver las primeras imágenes, una punzada me cruzó el pecho. Ahí estábamos nosotros, mi esposo y yo, en la playa, en la nieve, en cumpleaños, en cenas con amigos. Riendo, abrazados, espontáneos. Había una foto especialmente reveladora, estábamos sentados en el piso del salón de nuestra primera casa, rodeados de cajas de mudanza, comiendo pizza en platos descartables. Nos mirábamos con una complicidad que ya no recordaba haber sentido. Cerré el álbum con cuidado. No lloré. Pero sentí un nudo en el estómago que no supe cómo deshacer. ¿Qué había pasado con esa mujer? ¿Dónde había quedado esa versión mía, liviana, entusiasta, que aún creía que todo podía construirse con tiempo y amor? Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo me preguntó si quería ir al campo el fin de semana. Dijo que un amigo le había ofrecido su cabaña por unos días. Solo tú y yo, agregó. Lo miré. Vi en su rostro una esperanza tímida, una puerta entreabierta. Le respondí que lo pensaría. Me dijo que no había apuro. Pero en su voz, por primera vez, había un matiz de urgencia.
Al día siguiente volví a cruzarme con él. Con el vecino. Fue una casualidad. O eso quise creer. Salía del vivero con unas plantas en brazos y yo entraba. Nos vimos de golpe a pocos metros. Ambos frenamos. No nos saludamos con palabras, pero sí con la mirada. Él sonrió levemente como si estuviera esperando esa coincidencia. Yo bajé la vista no por vergüenza, sino porque no supe cómo sostener ese instante. Pasó junto a mí sin detenerse. Pero al rozar mi brazo dijo en voz muy baja, «Me alegra verte bien». Fue tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Entré al local con el corazón latiéndome en la garganta. Me quedé en la sección de macetas varios minutos, respirando hondo, intentando calmarme. Pero ya nada podía calmar lo que había comenzado. Esa misma tarde, decidí pasear sola. Fui hasta una plaza que quedaba a unos 20 minutos a pie. Me senté en una banca, observé el vaivén de los árboles, el juego de sombras en el suelo, el murmullo de las conversaciones ajenas. Y me pregunté con honestidad brutal qué quería. No en el sentido inmediato, sino profundamente. A largo plazo. ¿Quería seguir con mi esposo? Podía imaginar una vejez compartida, una rutina eterna, una comodidad sin pasión. ¿O quería algo más? ¿Algo nuevo? ¿Algo que me desafiara a sentir, a cuestionar, a reinventarme? No encontré respuestas. Pero encontré certeza en la pregunta. Y eso ya era un comienzo. Cuando regresé lo encontré en casa, preparando café. Me preguntó si quería. Le dije que sí. Nos sentamos juntos en el comedor. Había una calma densa entre nosotros. Como si ambos estuviéramos caminando sobre una cuerda floja sin mirar abajo. Me preguntó si ya había decidido sobre el fin de semana. Le dije que no, que lo estaba pensando. Me miró fijamente por primera vez en mucho tiempo. Y me dijo sin rodeos, siento que te estoy perdiendo, y no sé por qué. No supe qué decir. Porque tenía razón. Pero también porque yo tampoco sabía cómo explicarlo. No aún. Le respondí que necesitaba tiempo. Que no era algo contra él. Que simplemente me sentía desconectada, de mí misma, de todo. Me tomó la mano. La suya temblaba. Dijo que me amaba. Que lo intentáramos. Que no dejáramos que todo se perdiera sin pelear. Y ahí, en ese momento, sentí la tristeza más profunda. Porque lo amaba. Pero no de la forma en que se necesita amar para quedarse. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces, caminé por la casa en penumbras, me detuve frente a las ventanas, toqué las paredes. Cada rincón tenía una historia. Cada rincón era una despedida en suspenso. Al amanecer tomé una decisión. Aún no sabía qué palabras usaría, pero sabía lo que debía hacer. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba eligiendo. No escapando. No sobreviviendo. Eligiendo. Y eso, en medio de todo el dolor, fue una forma de libertad. La mañana del sábado llegó con una claridad limpia, casi ofensiva. El cielo despejado contrastaba con el torbellino que tenía dentro del pecho. Me levanté temprano como siempre, pero no por costumbre, sino porque no había podido dormir. Las palabras que necesitaba decir rondaban mi cabeza desde hacía días, formando frases, borrándose, cambiando de orden, pero volviendo siempre al mismo núcleo. Algo tenía que terminar. No como castigo. No como reproche. Solo como consecuencia. Mi esposo aún dormía cuando bajé a la cocina. Preparé café en silencio sin encender la radio ni la televisión. Me senté frente a la ventana con la taza entre las manos, observando cómo el jardín comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol. El aroma del pan tostado, el vapor que salía de la taza, el sonido lejano de los pájaros. Todo parecía igual. Pero no lo era. Porque yo no lo era. Cuando lo escuché bajar, me puse de pie. Me acerqué a la cocina fingiendo normalidad. Él me saludó con un beso en la mejilla,
me preguntó si había dormido bien. Le respondí que no mucho, que tenía cosas en la cabeza. Lo notó porque se quedó mirándome unos segundos más de lo habitual. Luego desvió la vista y comenzó a preparar su desayuno. Durante toda la mañana, evitamos temas importantes. Hablamos del clima, de lo que haríamos con el jardín, de una noticia que él había leído en su teléfono. Pero ambos sabíamos que había una conversación pendiente. Y que no podíamos seguir esquivándola por mucho más. A media tarde se sentó frente a mí en la sala, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Me dijo que había sentido mi distancia los últimos días. Que no quería presionarme, pero que necesitaba entender. Que merecía saber qué estaba pasando. Sus ojos eran sinceros, aunque también asustados. Y yo por primera vez no quise protegerlo del dolor. Porque sabía que de alguna manera, ya lo estaba viviendo en silencio. Le dije que no era fácil poner en palabras lo que sentía. Que no era algo de un día. Que no había una traición abierta ni un enojo puntual. Solo una acumulación de ausencias, una serie de silencios que nos fueron alejando sin darnos cuenta. Le dije que me había sentido sola mucho tiempo. Que había intentado reconectar, pero que ya no sabía cómo. Que no sabía si quedaba algo que pudiera salvarse. Él escuchó en silencio. No me interrumpió. No discutió. Solo apretó los labios como si se contuviera de hablar antes de estar seguro de lo que quería decir. Finalmente me preguntó si había alguien más. No como acusación. Sino como una súplica muda. Le dije que no sabía cómo responder eso. Porque sí, había alguien más en mis pensamientos, en mis días, en mis emociones. Pero no era una aventura. No era un reemplazo. Era solo el reflejo de lo que yo ya no encontraba en casa. No lloró. Tampoco yo. Fue una conversación tranquila, honesta, casi dolorosamente respetuosa. Me dijo que me amaba. Que no quería perderme. Que estaba dispuesto a cambiar. Pero también en su voz había una tristeza resignada. Porque intuía que yo ya había tomado una decisión, aunque no la dijera aún con claridad. Esa noche cenamos en silencio. Cada uno en sus pensamientos. La televisión encendida de fondo sin que ninguno la mirara. Cuando se fue a dormir, me quedé en la sala, con las luces apagadas. El silencio era denso, pero no me pesaba. Era un silencio necesario. Al día siguiente salí temprano. Caminé sin rumbo fijo. Las calles estaban tranquilas. Pasé por la plaza, por el vivero, por la panadería donde solía comprar cuando era joven. Compré un café para llevar y me senté en una banca. El sol acariciaba suavemente mi rostro. Cerré los ojos unos minutos. Necesitaba eso. Respirar. Detenerme. Escucharme. Al abrir los ojos, lo vi. Estaba a pocos metros, parado junto a una bicicleta. Me miraba sin avanzar. Me acerqué lentamente. Nos saludamos con un gesto. Me preguntó si podía acompañarme. Le dije que sí. Caminamos juntos por varias cuadras sin decir nada. Y sin embargo, todo estaba dicho. Me preguntó cómo estaba. Le dije que cansada. Que en proceso. Que tratando de entender cómo seguir. Él no preguntó más. Solo caminó a mi lado con una cercanía que no apretaba, que no exigía. Solo estaba. Nos sentamos en una banca. Le conté que había hablado con mi esposo. Que no sabía qué pasaría después. Que necesitaba tiempo, pero también claridad. Él me dijo que me esperaría. Que no tenía apuro. Que lo que sentía no se trataba de urgencia, sino de profundidad. No respondí. Solo tomé aire, miré el cielo. Y supe que estaba empezando un camino nuevo. Uno incierto pero mío. Al regresar a casa, encontré a mi esposo en el jardín. Estaba podando las plantas. Me saludó con una sonrisa cansada. Le pregunté si necesitaba ayuda.
Me dijo que no. Que prefería hacerlo solo. Me quedé observándolo unos segundos. Y entendí que, aunque dolía, él también comenzaba a asumir la realidad. Pasaron los días. Las conversaciones se volvieron más espaciadas. Los gestos más comedidos. No había hostilidad. Solo una especie de despedida lenta, silenciosa, inevitable. Empezamos a dormir en habitaciones separadas. Por mutuo acuerdo. No hubo escena. No hubo llanto. Solo una aceptación callada de lo que ambos ya sabíamos. Una mañana, preparé el desayuno como siempre. Coloqué su taza en la mesa, junto al periódico. Pero esta vez no me senté. Le dije que necesitaba irme unos días. Que alquilaría un pequeño departamento por un tiempo. Que necesitaba espacio. Él me miró en silencio. Asintió. Me dijo que lo entendía. Que lo esperaba. Que estaría ahí si decidía regresar. No supe qué decir. Solo le di las gracias. No por dejarme ir, sino por no intentar retenerme. Y así, con una maleta pequeña y una sensación extraña entre el pecho y la garganta, salí por la puerta. No supe si era un final. O un comienzo. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo estaba eligiendo por mí. Y eso era suficiente. Al menos por ahora.